Entonces les doy la bienvenida a todos a esta nueva entrega de nuestros webinarios 2020. La verdad es que la idea es que estos webinarios es que cada mes podamos repasar algunos temas que son los más recurrentes en las preguntas y consultas que tenemos de nuestros usuarios, así que se nos ocurrió que dedicarle una hora al mes a algunos temas iba a ser interesante para toda la comunidad de usuarios en español. Por supuesto, si tienen sugerencias para algún tema que se les ocurre que podamos tratar, que sea útil para toda la comunidad, siempre es bienvenido. Nos pueden escribir a info@proyectotribo.org. Pueden entrar también a nuestra página web, que es www.proyectotribo.org, y ahí, justo debajo del blog, en la sección del blog, van a encontrar toda la lista de webinars que tenemos pensado, ¿sí? Hasta por lo menos hasta mediados de año, y después vamos a ir sumando temas nuevos, así que por supuesto sus sugerencias son bienvenidas. El tema de hoy va a ser carga masiva de datos. Carga masiva de datos para nosotros engloba varias cosas que tienen que ver con más bien la manipulación masiva de datos, ¿sí? Cómo podemos trabajar como administradores para manipular datos de forma masiva cuando nuestros usuarios lo necesitan, ¿sí? Para los que no me conocen, mi nombre es Mariana y formo parte del equipo de Tribo. Somos una consultora especializada de Salesforce, especializada en ONGs y universidades, y trabajamos en toda Latinoamérica. Ahí les dejo mis datos de contacto, mi correo electrónico y mi usuario de Twitter, donde siempre trato de compartir la mayor cantidad de información que nos pueda ser útiles como comunidad. Y también pueden encontrar información, más información en nuestra página web y en nuestra página de LinkedIn. Bien, un poquito para que estén más o menos preparados, repasemos un poco qué es lo que vamos a ver hoy. En principio vamos a conversar de cómo nosotros tenemos que preparar los archivos para trabajar en esta manipulación masiva de datos, o en estas cargas masivas de datos, algunas consideraciones generales y tips que les van a servir y a ser útiles. Vamos a estar hablando de dos sistemas nativos, ¿sí?, que tiene Salesforce para hacer el manejo de datos de forma masiva, el Data Import Wizard y el Data Loader, ¿sí? Vamos a repasar cada uno de los dos y vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo usarlos, y les voy a contar sobre algunos otros sistemas que existen para poder hacer todo este trabajo de carga de datos o manipulación de datos, ¿sí? Y hacia el final vamos a estar respondiendo a las preguntas que pueden ir dejando en la sección de preguntas y respuestas para que la podamos revisar hacia el final. Bien, entonces, vamos a empezar un poquitito con algunas consideraciones y algunos recordatorios, ¿sí? Como todos ya saben, por lo menos los que ya están usando Salesforce, existe una relación directa entre las hojas de cálculo o los archivos de Excel y lo que es Salesforce, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, cada hoja de nuestro archivo de Excel, ¿sí?, va a ser un objeto, va a representar a un objeto de Salesforce. Cada fila de ese Excel va a ser cada uno de los registros que nosotros estamos guardando en el sistema, y cada una de las columnas va a representar a uno de los campos que componen ese registro, ¿sí? Esta analogía siempre es útil para que nosotros podamos entender entonces cómo tenemos que preparar, ¿sí?, esos datos para poder hacer una buena carga masiva, ¿sí?, o una buena modificación masiva, ¿sí? Teniendo esto en cuenta, va a ser súper, súper importante para todo lo que vayamos a ver de acá en adelante. Pero antes de empezar cualquier cosa, antes de empezar a hacer una manipulación masiva de datos, sea editar datos, borrar datos, cargar datos nuevos en el sistema y demás, siempre, siempre tienen que hacer un backup, ¿sí? Siempre tienen que hacer un respaldo de sus datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener los datos, ¿sí?, tal cual, y los tenemos al momento antes de comenzar a hacer esta manipulación masiva. ¿Por qué? Porque si nosotros cometemos algún error, a todos nos puede pasar, ¿sí?, cometemos algún error, hay algo que se cargó mal en un campo y demás,
nosotros tenemos este respaldo para poder volver la información al estadio anterior, ¿sí?, que teníamos antes de empezar a hacer esta manipulación de datos. Más allá de que Salesforce, les digo esto porque Salesforce no tiene un sistema de rollback, es decir, ay, me equivoqué, quiero volver, con un botón no puedo volver hacia el estadio anterior de cómo tenía mis datos, sino lo que van a tener que hacer es como reconstruir sus datos y volver a editarlos de forma tal que queden como estaban al momento antes de empezar a manipularlos, ¿sí? Esto es súper importante, no solo para el momento de la carga de datos, como les decía, sino que también es una buena práctica que ustedes vayan haciendo, ¿sí?, backups de su base de datos, ¿sí?, y vayan almacenando esos backups en lugares seguros, ¿sí?, para tener ese respaldo de la información. Así como hacemos un respaldo de la información de nuestro disco duro, de los archivos, o sea, ponemos archivos en la nube y demás, con Salesforce es lo mismo, necesitamos tener, o una buena práctica es que podamos tener un backup de esto. Hay dos maneras en que podemos trabajar con este backup. Uno es usando, exportando datos de un informe. Ustedes saben que en Salesforce lo que pueden hacer con cada uno de los informes es exportarlos, pueden exportar ese informe a un archivo de Excel o de CSV, ¿sí?, y tenerlo resguardado, o si no también pueden trabajar con el asistente de exportación de datos, ¿sí?, que les va a permitir tener como un backup regularizado, ya sea por mes, por año, por mes, por día, por semana, así como ustedes definan esa periodicidad. Vamos a solamente tomarnos un minuto, ¿sí?, para repasar esto cómo se hacía. Igualmente cuando subamos el video voy a dejar todos los links de todo lo que esté hablando, pero si ustedes se acuerdan, el exportador de datos, ¿sí?, y si no, para los que no conocen, van a ingresar a la opción de exportación de datos, ¿sí?, y aquí van a programar, ¿sí?, van a definir exportar en este momento, ¿sí?, o programar una exportación de datos, ¿sí?, definiendo qué objetos quieren exportar, ¿sí?, o programar una exportación de datos para que ya les quede, ¿sí?, una programación regularizada de esos datos que ustedes quieran exportar en un horario de un día específico, ¿sí? No vamos a entrar en detalle ahora, pero sepan que es algo que pueden utilizar. También lo que pueden hacer es, si yo tengo, por ejemplo, este reporte, ¿sí?, que es un reporte que después vamos a usar para trabajar, ¿sí?, en algunos de los ejemplos, que es hagan de cuenta que acaban de tener un reporte bastante más amplio, ¿sí? Acuérdense que siempre lo que pueden hacer es exportar ese reporte, ¿sí?, a un archivo de CSV o un archivo delimitado por comas, del cual vamos a estar hablando un poquitito ahora, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso, ¿sí?, que tenemos que tener todos para poder, digamos, trabajar de forma segura, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otra consideración vamos a necesitar? Nosotros vamos a estar trabajando con archivos de extensión o que se llaman archivos de CSV. Básicamente, ¿qué son esos archivos? Son archivos que están delimitados por coma, ¿sí? Si ustedes ven acá, como se ve en esta imagen, ¿sí?, fíjense que yo tengo una línea que dice nombre, apellido, compañía, cargo, sector, origen del candidato, teléfono móvil, ¿sí? Después tengo Gabriela, García, Pepsi, gerente y demás. Esto, si ustedes acá trabajasen con un Excel, en vez de tener estas comas, tendrían como sus líneas, ¿sí?, divisorias, ¿sí?, como las ven acá en este archivo de ejemplo, ¿sí? Pero lo que vamos a estar trabajando son con archivos de CSV, que son archivos que están delimitados por comas, ¿sí? Estos archivos ustedes los van a poder crear desde casi cualquier hoja de cálculo con la que estén trabajando, ¿sí? Puede ser Excel, puede ser Spreadsheets o puede ser alguna otra hoja de cálculo. Simplemente lo que van a hacer es guardar el archivo con formato de CSV, ¿sí? Entonces, si ustedes después abren ese archivo en un procesador de texto, lo van a ver de esta forma, ¿sí?, como acá les indica la imagen. Y esto es lo que van a usar la gran mayoría de los sistemas de importación de datos o de manejo masivo de datos con los que vamos a estar nosotros trabajando. Una cosa, ¿sí?, es que yo les sugiero, es que es cierto que a veces generan algún conflicto con algunos sistemas estos archivos, entonces ustedes se tienen que asegurar de entender
con qué separador, ¿sí? En este caso el separador le indico le llamo a la coma, con qué separador sus computadoras forman estos archivos de CSV. En general, en Latinoamérica, quienes trabajan con Windows y quienes trabajan con Excel, estos archivos se conforman con un separador de punto y coma, ¿sí? Pero hay una forma en que ustedes pueden cambiar eso, ¿sí? Y básicamente, si están trabajando con Windows, ustedes pueden ir a la parte de la configuración de región e idioma, ¿sí? Yo no estoy trabajando, acá no trabajo con Excel, entonces no se los puedo mostrar, pero también voy a dejar la liga para que ustedes lo puedan revisar. Y en la parte de configuración e idioma, ustedes pueden hacer esta modificación, ¿sí? En lo que tiene que ver con la configuración regional, para que sus archivos se puedan convertir con, en CSV, se creen con comas y no con punto y coma, ¿sí? Eso va a ser súper importante. A los usuarios de Mac, lo más probable es que si sus archivos se están generando con punto y coma y no con coma, tengan que cambiar la configuración regional de su computadora, o tengan que buscar a ver cómo pueden hacer eso. Pero se tienen que cerciorar, ¿sí?, de con qué carácter está delimitando los archivos de CSV cada uno de sus archivos. Una gran solución que encontré yo para no generar estos problemas es trabajar con Google Spreadsheets, ¿sí? Entonces, lo que hago es cuando bajo el archivo, ¿sí? Lo que hago es directamente lo bajo separado por comas, ¿sí? Entonces, ya cuando yo lo bajé separado por comas, lo que voy a ver es el archivo ya como corresponde con la delimitación que yo necesito, ¿sí? Entonces, esa es lo primero que tienen que tener. La otra cosa que tienen que tener en cuenta al momento de empezar a trabajar con datos de forma masiva en Salesforce. Otra cosa que es súper importante es que también tengan en cuenta que Salesforce tiene un orden para trabajar con los objetos. Y cuando estamos haciendo una carga masiva o una manipulación masiva de datos, pero vamos a hablar ahora de carga masiva de datos nuevos, vamos a tener que seguir, o sea, nosotros estamos simulando lo mismo que hacemos en el uno a uno de carga de datos, estamos simulando eso, pero lo estamos haciendo de forma masiva. En vez de crear la cuenta primero, después su contacto, después su donativo, después su oportunidad, o como se vayan desencadenando los objetos que ustedes necesiten, en vez de hacer uno a uno, lo estamos haciendo de forma masiva. Pero tenemos que respetar este orden. Entonces, si el sistema primero necesita tener la cuenta, se va a crear la cuenta. Después se van a crear los contactos vinculados a las cuentas, después se van a crear las donaciones recurrentes y después se van a crear las oportunidades. Porque si nosotros partiéramos de primero crear las oportunidades, no sabríamos ni a qué donación recurrente pertenece, ni a qué contacto pertenece esa donación recurrente, ni a qué cuenta, ¿sí? Entonces, hay que seguir un orden de los objetos y sobre todo, con la mayoría de los sistemas, los objetos se cargan de a uno. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos siguiendo ese orden, y por eso es importante que vayamos armando en nuestras pestañitas, estos son mis ejemplos, en nuestras pestañitas vayamos creando objeto por objeto, ¿sí? Entonces, esa es otra cosa que tienen que tener en cuenta cada vez que vayan a trabajar con cargas masivas de datos, ¿sí? Por otro lado, ¿sí?, también tengan en cuenta esto que les venía contando. En definitiva, cuando nosotros hacemos una carga masiva de datos, lo que estamos haciendo es simulando o haciendo de forma masiva lo mismo que hacemos en el uno a uno. Entonces vamos a tener que tener en cuenta algo. Todas las automatizaciones que nosotros tengamos creadas, es decir, todos los process builder que tengamos, todas las reglas de flujo de trabajo y todas las validaciones que hayamos hecho en nuestra herramienta, van a operar al momento que nosotros estamos trabajando con una carga masiva, ¿sí? Me ha pasado alguna vez de hacer una carga masiva de datos muy grande, no apagar alguna automatización y haber llenado la casilla de correo de mis compañeros de trabajo, porque, por ejemplo, por cada oportunidad ganada se disparaba un correo a todo el equipo para felicitar o para saber que teníamos una oportunidad de trabajo ganada, ¿sí? Eso, que parece no ser tan grave, es bastante grave, porque en algunos casos, cuando estamos haciendo una carga masiva de datos muy grande,
puede representar que a algunas personas se le bloqueen los correos y demás, ¿sí? Entonces, eso ténganlo siempre en cuenta. Una de las cosas que siempre recomiendo, ¿sí? Y siempre dependiendo con el sistema que trabajen, ahora vamos a hablar un poquitito de los sistemas, pero siempre les recomiendo que cuando trabajen con cargas masivas, por lo menos las automatizaciones las apaguen, ¿sí? Las desactiven, trabajen con la carga masiva y después vuelvan a activar las automatizaciones. Recuerden siempre que eh, cuando ustedes cuando ustedes crean una automatización, ¿sí? La automatización no funciona en retroactivo, vuelve a funcionar desde el momento en que la activaron en adelante, ¿sí? Las automatizaciones, lo que tiene a veces de engorroso es que hay que entrar una por una, ¿sí? Hay que entrar al Process Builder, a los Process Builder, y desactivarlos, a las reglas de flujo de trabajo y desactivarlos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso se hace uno por uno, también dependiendo con el sistema, del sistema con el que estén trabajando. ¿Sí? Bien. Algunas otras consideraciones. Esta parte es un poquito más teórica, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios, no se preocupen, pero es importante que vayan teniendo todas estas cosas en cuenta, ¿sí? Al momento de sentarse a trabajar de forma masiva, ¿sí? Entonces, repasemos algunos de los tips, ¿sí? Algunos tips más de todos los que les venía comentando. Primero, como dijimos, cada columna, ¿sí?, de nuestra hoja de cálculo va a ser un campo de Salesforce. Por lo tanto, lo que contenga esa columna tiene que respetar el tipo de campo que tenemos en Salesforce. Si nosotros tenemos en Salesforce un campo que es de lista de selección, entonces tenemos que tener un valor, ¿sí?, que esté escrito tal cual está escrito en la lista de selección de Salesforce. Si tenemos una fecha, ¿sí?, lo que tenga ese campo tiene que tener el formato de la fecha exactamente que necesita Salesforce, ¿sí? Si es un campo de checkbox, vamos a completarlo con true or false. Si es un campo de lista de selección múltiple, los valores van a estar separados por punto y coma. Y así, si es un campo, por ejemplo, de correo electrónico, va a tener la validación de los correos electrónicos, porque toda validación que no se cumpla, o sea, si nosotros no respetamos el tipo de campo que tiene Salesforce, ¿sí?, para ese dato en particular, va a fallar, ¿sí?, el registro cuando lo subamos. Quédense tranquilos, para todo esto hay un trailhead que nos sirve de ayuda de memoria, y con el tiempo, cuando trabajamos mucho con carga de datos, nos vamos a ir acordando de memoria, pero básicamente tienen que entender esto: ustedes tienen que respetar los datos que lleva el tipo de campo, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa más? Los campos de búsqueda, ¿sí? Los campos de búsqueda que relacionan objetos entre sí van a tener tratamientos distintos según el sistema que usemos. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero es súper importante que sepan que tienen un tratamiento especial y que se va a definir en función del sistema que usemos. A veces necesitamos el ID de ese registro, ¿sí?, que tiene que estar previamente creado, o en algunos sistemas simplemente con algún dato que contenga el registro podemos hacer, Salesforce puede hacer esa búsqueda de forma mucho más sencilla. Bien, cuando ustedes tengan campos obligatorios, en general si un campo obligatorio no está puesto, o sea, no tiene un valor dentro de nuestro archivo de Excel o de hoja de cálculo, entonces el registro no se va a subir. Es lo mismo que si nosotros en el 1 a 1 no lo completáramos, ¿sí? Sin embargo, si estos campos están puestos obligatorios desde el formato de página y no desde su momento de creación, no son indispensables, entonces el sistema los va a crear igual, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta es que si ustedes tienen campos únicos en Salesforce, es decir, esos campos que son únicos e irrepetibles en su contenido, también esa validación la va a estar tomando Salesforce. Entonces, dentro del mismo archivo, o dentro del archivo que estamos subiendo, dentro del mismo archivo no podemos tener dos registros con ese campo con el mismo valor. Lo mismo que si ya existe un registro con ese valor en el sistema, va a fallar la carga de datos y nos va a avisar que ese es el motivo, ¿sí? Últimas cositas que son súper importantes. Cuando ustedes estén trabajando con una hoja de cálculo para poder hacer una carga de datos, es muy importante, ¿sí?, que revisen que no haya espacios en blanco al final de cada texto que están cargando, o que no haya espacios de más adelante,
¿sí? Del texto que están cargando, tiene que ser el archivo lo más plano posible, ¿sí? Cuando me refiero a lo más plano posible es no colores, no formatos condicionales, ¿sí? Tiene que ser el archivo lo más plano posible y cuidar que estén despejaditos todos los valores que ustedes necesitan. Revisen siempre la ortografía, ¿sí? Que todo lleve sus tildes, de que, esté bien, de que las cosas estén bien escritas, porque en definitiva están ustedes trabajando sobre su base de datos, ¿sí? Revisen las mayúsculas y minúsculas. Los que tengan más experiencia con Excel se van a poder ayudar de distintas fórmulas. Esta fórmula que es proper text, lo que los ayuda es a rápidamente que el sistema solito vaya reconociendo cuándo tiene que poner una mayúscula y minúsculas, y eso ya es para el Excel un poquitito más avanzado. Eliminen todos los duplicados que tengan en el archivo, o sea, ya desde movida tenemos que tener un archivo que por lo menos dentro del archivo no tenga un duplicado, ¿sí? Entonces, cuando ustedes reciban estos archivos, ¿sí? Por parte de su equipo de trabajo, trabajen en conjunto y revisen este tipo de cosas. Y por último, ¿sí? Acuérdense siempre que a cada registro hay que designarle un propietario, ¿sí? Porque si no el registro se va a subir, ¿sí? Con el propietario por default de quien está haciendo la carga masiva. Esto es importante para quienes trabajen con un sistema de seguridad en Salesforce que esté basado en la propiedad de los registros, ¿sí? O, sí, básicamente eso, si ustedes trabajan con que pudiendo ver solo los registros que ustedes crean y los de algunos equipos y demás, entonces esto va a ser importante, ¿sí? Bien, entonces con esto, ¿sí? Con todos estos tips, ustedes llegarían a un archivo, ¿sí? Similar a este, por ejemplo, si estuviésemos trabajando con candidatos, fíjense que yo tengo una columna de nombre, una columna de apellido, una columna de compañía, y voy completando, ¿sí? En función a los datos que voy necesitando, ¿sí? Entonces, este es un archivo, por ejemplo, de candidatos a los que ustedes pueden llegar. Si ustedes tienen, o sea, no es necesario tener todos los campos que ustedes ven en el archivo, en el objeto candidatos. Pueden usar los que necesiten, siempre y cuando respeten cuáles son los obligatorios y todas las validaciones que haya entre los campos, ¿sí? Y si algún valor, como no tienen datos, lo pueden dejar en blanco, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. Entonces, más o menos vamos a llegar a tener un archivito que es una base de datos que todos ya más o menos conocen. Bien. Hablemos de los dos sistemas nativos que tiene Salesforce, y con esto les prometo que nos vamos a ir muy pronto a los ejemplos, ¿sí? Pero esto es súper importante. Salesforce tiene dos sistemas nativos, ¿sí? Uno es el Data Import Wizard, ¿sí? Que es un sistema que se puede utilizar dentro de Salesforce y que tiene, que en 3 sencillos pasos ustedes pueden crear registros en el sistema, pueden crear registros, pueden modificar registros, ¿sí? Dentro del sistema. Y después está el Data Loader, ¿sí? En su versión de escritorio, o el Data Loader IO, que es la versión online, que ahora son, antes eran unos sistemas por fuera de Salesforce y ahora son 2 sistemas nativos, ¿sí? Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que pensar, ¿sí? Es, bueno, o sea, ¿qué sistema voy a usar de los dos? Se preguntarán, ¿no? ¿Cuál será el mejor? Y el mejor es en función de lo que ustedes necesiten hacer siempre, ¿sí? Entonces, vamos a este cuadrito que después lo van a ver en varios lugares, ¿sí? Y que después se los podemos alcanzar. Tiene las diferencias entre cada uno de los dos sistemas nativos de Salesforce para que ustedes puedan definir, ¿sí? Cuándo utilizar uno u otro, ¿sí? Entonces, el Data Import Wizard en principio va a estar dentro de Salesforce, ¿sí? Y el Data Loader ustedes van a poder descargar una aplicación o van a poder usar una versión online, ¿sí? Esas también tienen diferencias entre sí y las vamos a ver. El Import Wizard trabaja con candidatos, cuentas y contactos, miembros de campaña, el objeto soluciones y después todos los objetos personalizados, ¿sí? Que ustedes vayan creando en su sistema. A diferencia de Data Loader, que va a trabajar con todos los objetos estándar y personalizados. Esta diferencia es súper importante que la tengan presente, porque entonces, en principio, lo que va a definir qué sistema utilizan o no utilizan es con qué objetos tiene que trabajar, ¿sí? Bien. Después, otra de las cosas que van a poder ver es qué cantidad de registros tienen que subir,
¿sí? En general, con el Data Import Wizard van a poder manipular hasta 50.000 registros, y con el Data Loader en versión de escritorio van a poder trabajar con hasta 5 millones de registros, ¿sí? Lo cual ya es una diferencia exponencial en cantidad de datos con los que van a trabajar, y esa es una cosa importante que tienen que tener en cuenta al momento de definir qué herramienta van a usar. El Data Loader IO, que es la versión online, tiene una limitación para su versión gratuita, ¿sí? De hasta 10.000 registros por mes. Una vez que ustedes pasan los 10.000 registros por mes, van a tener que, o sea, si quieren seguir usando esa herramienta, lo que van a tener que hacer es revisar cuál es el pricing y cuáles son los precios para poder trabajar con más herramientas, con más cantidad de datos, y si no, pueden pasar directamente a trabajar con el data loader de escritorio, ¿sí? Eso también va a ser otra de las cosas que les van a servir. Otro dato importante, el Data Import Wizard va a prevenir duplicados, ¿sí? De forma nativa o de forma estándar, ¿sí? El Data Loader solo va a prevenir duplicados si ustedes tienen creadas reglas de coincidencia y reglas duplicadas en su sistema. Si no, el sistema va a generarles duplicados, ¿sí? En el Data Import Wizard también es interesante porque ustedes pueden desactivar las reglas de automatización, pueden definir si quieren o no que el sistema active las reglas de automatización cuando estén trabajando con la herramienta, o quieren que las omita, ¿sí? El Data Loader no hace eso, entonces ustedes tienen que ir uno por uno a desactivar esas reglas, ¿sí? Además, el Data Loader les va a permitir programar importaciones, les va a permitir guardar escenarios para poder usarlos de forma recurrente. Cuando me refiero a escenarios es todo lo que es el mapeo de datos, ¿sí? Que ustedes vayan a hacer, lo van a poder trabajar, lo van a poder guardar y lo van a poder reutilizar, ¿sí? Por ejemplo, si están haciendo actualización de oportunidades de forma masiva todos los meses, van a poder guardar ese mapeo, ¿sí? El Data Loader, a diferencia del Data Import Wizard, ¿sí? Les va a permitir no solo actualizar e importar datos, sino que también les va a permitir borrar datos y exportar datos directamente desde la herramienta, ¿sí? El Data Import Wizard solo permite actualizar e importar datos, ¿sí? Y otra cosa interesante que tiene el Data Loader es que ustedes pueden definir con qué carácter va a quedar separado el archivo CSV. Entonces, si ustedes no logran como generar archivos de CSV separados por comas desde su dispositivo, lo que van a poder hacer es manipular el data loader para decir, bueno, en lugar de tomar el archivo CSV como separado por comas, por favor, tomalo separado por otro carácter, ¿sí? Entonces, estas son las cositas que a ustedes los tienen que ayudar a definir, ¿sí? Qué herramienta van a usar al momento de cargar datos, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Veo que van poniendo algunas preguntas, yo estoy tratando de contestarlas y no las vamos a repasar hacia el final, no se preocupen. Entonces vamos a trabajar importando unos candidatos con el Data Import Wizard, ¿sí? Ya nos vamos a ir directamente a la herramienta. Entonces, vamos a salirnos de acá, vamos a ir a nuestra configuración y vamos a buscar, ay, perdón, disculpen, a veces. Bien, vamos a ir al asistente de importación de datos, ¿sí? El asistente de importación de datos es eh, nuestro Data Import Wizard, ¿sí? Entonces, aquí lo que me está diciendo es que yo en 3 pasos sencillos puedo, ¿sí? Puedo trabajar, ¿sí? Primero tengo que preparar mi archivo. Entonces yo acá mi archivo lo tengo previamente preparado, lo que voy a hacer es ingresar candidatos, voy a hacer un download de mi archivo en formato de CSV, ¿sí? Y sin volver a abrirlo directamente, me voy a ir a iniciar mi asistente de importación, ¿sí? Acá le voy a decir que quiero trabajar con el objeto candidato, ¿sí? Lo que le voy a decir es que quiero agregar nuevos registros, ¿sí? Acá le puedo decir por qué quiero buscar coincidencias, ¿sí? Entonces,
Si ustedes quieren buscar coincidencias, le pueden poner, bueno, por ejemplo, por el correo electrónico, si existe alguna coincidencia, por favor definímela, ¿sí? Puedo establecer un origen, ¿sí? Si yo no tuviese el dato del origen acá, y fuesen todos iguales, podría directamente establecer cuál es el origen de mi candidato, ¿sí? Em, puedo... acá es donde yo le voy a definir si quiero que se desencadenen todos los procesos y reglas de flujo de trabajo, ¿sí? Si lo tildo, lo va a realizar, y si no, si no, no las va a activar, ¿sí? Eso lo pueden definir de acá. Y entonces lo único que tengo que hacer es tomar mi archivo CSV y arrastrarlo hasta aquí, ¿sí? Entonces acá yo puedo definir si por qué va a estar separado. En este caso está separado por coma. Ahora voy a ir moviendo algunas ventanitas, que ustedes no están como moviendo. Ahí va, le voy a dar a siguiente, ¿sí? Entonces, acá hay algo que en mi archivo se cargó mal, entonces eso deberíamos revisar, lo que son las tildes, ¿sí? Y lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Ahora a las fines del ejemplo lo vamos a dejar, pero eso revísenlo. Y lo que voy a hacer es ahora decirle, en el objeto de Salesforce de candidato, cómo se llama el campo y con qué encabezado del archivo que yo cargué se corresponde. Un tip que no les dije es que es recomendable que ustedes renombren, ¿sí? A cada uno de de las columnas, cómo están nombrados los campos en Salesforce, porque entonces les va a ayudar con el mapeo, ¿sí? Así ustedes tienen que mapear la menor cantidad de datos posible. Entonces acá lo que voy a decir es, voy a asignar, este es el campo apellido, este va a ser el campo compañía, ¿sí? Entonces, ¿qué campo de Salesforce se corresponde con qué columna eh, de mi sistema? El campo teléfono, acá vamos a tener el campo móvil, vamos a buscar móvil, ¿sí? El campo correo electrónico, y por último el campo del propietario, ¿sí? Si yo no tuviese este campo del propietario, ¿sí? Se adjudicarían todos los registros a mi usuario, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de ese campo. Le vamos a dar siguiente, acá nos está diciendo que tenemos 10 campos asignados y 0 sin asignar, que lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con el objeto candidatos y vamos a subir candidatos nuevos. Le voy a dar que inicie mi importación, y ahí me dice que ya empezó la importación, y que al dar a aceptar me va a llevar a donde puedo monitorear los trabajos masivos, ¿sí? Y ver si tuve algún error, ¿sí? En este caso veo que tuve 7 procesados y 2 que tuvieron un error, ¿sí? Entonces acá, al ver el resultado, ¿sí? Yo puedo abrir mi archivo de CSV y darme cuenta cuál fue el resultado, ¿sí? Y en este caso, una de las cosas que pasó es que tenía un correo electrónico, ¿sí? Que estaba mal escrito. Y eso yo lo puse a propósito para que ustedes vean, ¿sí? Que la validación, ¿sí? No se estaba respetando en este campo, en este campo. Entonces lo que voy a hacer es, este registro lo voy a volver a subir. Y si yo me voy ahora a ver mis candidatos, voy a ver una pestañita que diga cuáles fueron mis candidatos creados hoy, ¿sí? Y acá voy a tener estos 5 candidatos que ya creé, ¿sí? Entonces, esa es una forma muy sencilla de subir un objeto, ¿sí? Como candidatos a Salesforce con el Data Import Wizard, ¿sí? Entonces ustedes, y esto va a pasar con todos los sistemas, cada vez que ustedes se creen, hagan un trabajo, ¿sí? Salesforce les va a mostrar, ¿sí? Y eh, les va a decir cuáles fueron los errores, dónde están, y
y pueden ir corrigiéndolos. Acá viendo algunas preguntas, vamos a hacer un ejemplo para importar datos relacionados para que puedan ver cómo se hace eso, no se preocupen, le contesto a Jonathan. Y Natalia, ¿cómo evitas lo de los símbolos y los acentos? El primer error que yo cometí es haber bajado el archivo y, abrirlo, entonces se desconfiguró toda la parte de acentos, entonces les recomiendo que una vez que lo tengan creado, ya no lo suban, y si no, cuando ustedes lo guardan como CSV, tienen que ver que la configuración sea UTF-8, ¿sí? O esa configuración que les va a respetar lo que son las tildes, las señas, las diéresis y demás. ¿Sí? Entonces, eso tenganlo presente. Cuando ustedes cuando vean los errores, lo que tienen que hacer es volver a su archivo, corregir, o sea, corregir los errores, ¿sí? Y volver a subir, o sea, pueden como eliminar quitar los que ya se subieron y volver a subir los nuevos, ¿sí? Esa sería como toda la vuelta que tienen que dar para poder llegar a subir todo, ¿sí? De forma completa. Cuando ustedes tienen un error en uno, lo que les recomiendo siempre es trabajen directamente subiéndolo a mano, porque es mucho más sencillo que ponerse a hacer toda esta carga, ¿sí? Y trabajen mucho con sus equipos. Si los errores vienen mal desde el momento en que digamos, en el momento que les mandan la base de datos, eso también tienen que trabajar con el equipo para que sea el equipo que les entregue bien la validación de datos, ¿sí? También, además de, como habíamos dicho, además de cargas de datos, sí se pueden hacer ediciones masivas de datos. Eso sí, eso lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Ana María preguntaba eso, si se podían hacer, editar registros de formas masivas, así que eso sí se puede hacer. Bien, entonces hasta acá el Data Import Wizard. Fíjense que es básicamente seguir los pasos sencillos, ¿sí? De la herramienta, ¿sí? Ahora vamos a importar nuestros contactos, ¿sí? Vamos a hacer una importación de contactos y vamos a trabajar con el Data Loader en la versión de escritorio, ¿sí? Entonces, en el Data Loader en la versión de escritorio, ustedes van a ir en la configuración, van a ir a donde dice cargador de datos, ¿sí? Y según el tipo de computadora que utilicen, ¿sí? O el tipo de herramienta que tengan, acá van a poder descargar, ¿sí? Todos los archivos y ver cómo son las instrucciones para la instalación, ¿sí? Es muy fácil de hacer, y en definitiva lo que van a terminar teniendo es este iconito, ¿sí? Que ahora está abierto, pero va a decir Salesforce, y ahí van a poder, como ven, abrir lo que es el Data Loader, ¿sí? Entonces, este es el sistema con el que nosotros vamos a trabajar ahora, ¿sí? Vamos a probar el Data Loader en su versión de escritorio, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene de interesante este Data Loader? Bueno, varias cosas que ustedes pueden trabajar desde los settings, ¿sí? Si ustedes entran a la configuración, ustedes pueden trabajar con el batch que usa. El batch que usa es como la cantidad de registros, o sea, el paquetito de registros que sube por vez, ¿sí? Entonces, para evitar errores, por ahí a veces es bueno no trabajar con un batch tan grande, ¿sí? Ustedes acá pueden trabajar con qué formato de fecha están utilizando, ¿sí? Con el tipo de codificación que están trabajando, ¿sí? Y si ustedes quieren cambiar cuál es el delimitador, ¿sí? De su archivo, ustedes podrían trabajar acá y poner punto y coma y aceptar otros delimitadores de archivo. Entonces Salesforce podría estar trabajando, el Data Loader podría trabajar con archivos que están separados por otro tipo de por otro tipo de carácter, ¿sí? Entonces eso ténganlo presente en el Data Loader, ¿sí? Vamos a cerrar ahora los settings, ¿sí? Y entonces fíjense que acá van a tener ustedes la posibilidad, van a poder insertar información, van a poder hacer actualización de información, van a poder hacer el upsert, que es hacer una mezcla de las dos, ¿sí? Van a poder hacer eliminación de datos y van a poder hacer exportación de datos, ¿sí? Hoy nos vamos a concentrar, ahora nos vamos a concentrar, espero que nos dé el tiempo, no me quiero extender mucho, en hacer un insert de datos y un upsert, ¿sí? Perdón, un insert y un update de datos, ¿sí? Entonces, vamos a acelerarnos un poquito. Nos vamos a ir a un archivo que tenga contactos, ¿sí? Voy a descargar
mis contactos, ¿sí? Y lo que voy a hacer es ingresar a mi data loader a decir que quiero hacer un insert, ¿sí? El login, primero me tengo que loguear y tengo que permitir al sistema decirle con qué instancia me voy a linkear. Entonces, acá vamos a usar este demo que yo tengo. Y vamos a ver si tengo bien la clave. Iniciamos sesión. Sí, a veces se puede tardar un poquito. Ahora no sé por qué. Vamos de vuelta. Algo tengo mal en mi usuario y contraseña. Denme solo un segundo, vamos a revisar el usuario y la contraseña, solamente un minuto. Y para poder darle al sistema, ¿sí? A ver, un segundito nada más. Ahí estamos de vuelta, perdón, estas son las cosas que siempre a uno le pasan cuando trabaja con varios usuarios y contraseñas. Perfecto. Bien, entonces, una vez que se loguea, ¿sí? El sistema, lo que va a hacer es, va a pedirnos a ver si estamos de acuerdo, y esa es la instancia con la que estamos trabajando para que se conecte. Y entonces, ahí ya estamos con el login, ok. Le vamos a dar a siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el objeto con el que vamos a trabajar, y vamos a buscar nuestro archivo de CSV, que tiene que estar, ¿sí? En mis descargas, ¿sí? En este que dice ejemplo de contactos, ¿sí? Le vamos a dar doble clic, y aquí en siguiente, ¿sí? Ahí está leyendo el archivo que le dimos al sistema, y me dice que nuestra operación va a trabajar con 7 registros, ¿sí? Son 7 registros los que yo tengo cargados. Le damos el OK, y lo que tengo que hacer acá es nuevamente el mapeo de campos. Entonces, voy a crear un mapeo de campos. Primero voy a pedirle que me haga un automatch, ¿sí? Entonces, en los campos que reconoce, ya los va a ir mapeando. Y si no, yo tengo que, acá lo que hice es ordenarlo por orden alfabético, y tengo que ir arrastrando, ¿sí? De la columna del Excel, del CSV que bajé, a qué campo de Salesforce corresponde, ¿sí? Entonces, vamos acá con el correo electrónico preferido, ¿sí? Y vamos a buscar el campo de teléfono, ¿sí? A dónde lo queremos, como, vamos a poner acá el teléfono, ¿sí? Yo acá tengo hecho mi mapeo de campos. A veces puede ser que se tilde un poquitito el sistema. A veces a mí me pasa con el data loader, pero es un tema de mi máquina, así que vamos a ver si lo podemos resolver rápidamente. Si no, pasamos directamente a trabajar con él. Pido disculpas y pasamos a trabajar directamente con, vamos de nuevo.
Bien, entonces vamos de PSP. Muy bien. Estas son cosas que a veces en el mapeo pueden pasarles, ¿sí? Entonces, no se desesperen, es simplemente muy bien, ahí repetimos los pasos. Perdón. Ahí, si yo tuviese guardado un mapeo de campos, podría buscarlo. Vamos a hacer el automatch. Vamos a agregar acá apellido, correo electrónico de preferencia, y lo vamos a dejar hasta ahí. Si ustedes no mapean algún dato, no pasa absolutamente nada con el sistema, ¿sí? Ustedes pueden guardar el mapeo de campos, ¿sí? Que se va a guardar en donde ustedes quieran, yo lo puedo guardar en mi escritorio, ¿sí? Y después lo puedo reutilizar. Entonces aquí le doy OK, ya hice mi mapeo de campos, ¿sí? Le voy a dar a siguiente, y ahí me dice, lo que me está diciendo es dónde va a guardar mis archivos de errores y aciertos, ¿sí? Para que yo pueda revisar los errores. Si le doy siguiente, ¿sí? Entonces me está diciendo acá que yo voy a insertar, lo que voy a hacer es insertar un tipo de objeto, ¿sí? Insertar objetos, si quiero, registros, perdón, ahí le voy a dar siguiente, y ahí estaré trabajando, ¿sí? Haciendo el insert. Y lo que me dice es que tengo tengo 6 que se subieron bien, y hay uno que tiene un error. Entonces yo lo que puedo hacer es rápidamente acá ver cuáles son los errores, ¿sí? Y hacia el final, ¿sí? Me va a decir, ¿sí? Que en la elección de comillas hay un valor inapropiado para la lista de selección, ¿sí? Restringida. Ese campo para mí es una lista de selección, yo puse mal el valor aquí, entonces lo que tengo que revisar es si dice vegetariano, vegetariana, o qué es lo que dice, ¿sí? En ese campo del contacto para poder resolver el error, ¿sí? Si ustedes tienen un solo error de vuelta, les sugiero subirlo uno a uno. Si tienen varios errores, lo que pueden hacer cuando le dan OK acá es ir, en este caso, a mí me lo guardan en el escritorio, voy a buscar mi archivo de errores, ¿sí? Lo abro en Excel, ¿sí? Hago las correcciones que tenga que hacer, ¿sí? En este caso, se los voy a... lo que pueden hacer es subirlo, o sea, abrirlo en Excel. Yo en este caso no trabajo con Excel, pero lo podrían subir a un spreadsheet, ¿sí? Y ahí abrirlo como Excel, hacer los cambios y volver a subirlo, ¿sí? Entonces esto es un trabajito que es bastante, bastante manual y lleva bastante tiempo de hacer. Por eso cuando ustedes se pongan a hacerlo, les digo, pónganse y háganlo con calma, ¿sí? Vamos a, vamos a ir a otro ejemplo rapidito, ¿sí? Que no quiero robarles demasiado tiempo más, ¿sí? Vamos a pensar ahora en si nosotros tuviésemos que subirle a todos esos contactos que acabamos de subir ahora, ¿sí? Una donación recurrente, ¿sí? Tendría todos los datos de la donación recurrente, pero tengo mis datos del contacto, y el contacto es un contacto que ya tengo creado en el sistema, ¿sí? Entonces, dependiendo de con qué sistema trabaje, voy a poder usar o el nombre, ¿sí? Del contacto, o directamente voy a tener que reemplazarlo por su ID, ¿sí? En este caso muy sencillo, la forma de reemplazarlo por su ID es simplemente buscando en Salesforce cuál es el ID del registro, ¿sí? Y viendo, vamos a ir a nuestros contactos, ¿sí? Vamos a ir a los contactos que creamos hoy, ¿sí? Y acá voy a tener estos 6 contactos. ¿Cómo nosotros encontramos el ID de este registro? En varios lugares. Primero en la URL, ¿sí? Del registro de Romina, yo voy a encontrar aquí este código alfanumérico, que puede ser de 15 o 18 caracteres, ¿sí? Lo voy a poder encontrar ahí uno a uno, entonces yo podría copiar, buscar aquí a Romina y copiar su ID, ¿sí? Pero por el otro lado, también lo que podría hacer es, en un reporte, ¿sí? En un reporte de contactos, podría ver acá todos los IDs de cada uno de estos contactos, ¿sí? Y
exportarlo para poder utilizarlo. Acá le voy a pedir que me exporte solo los detalles. Entonces, vamos a hacer este truquito que hago yo porque no tengo el Excel, ¿sí? Voy a subir el reporte aquí. Y una vez que me lo suba, lo voy a abrir con Google Spreadsheets. Y lo que hago es, me fijo, puedo copiarlo uno a uno, o lo que puedo hacer es hacer ordenar, puedo ir copiándolos uno a uno, puedo ordenar por orden alfabético y traer esos registros. Yo ahora, para hacerlo de forma más ágil, ¿sí? Lo que voy a hacer es copiarlos, ¿sí? Uno a uno. ¿Sí? Ustedes esto lo pueden hacer con, si ustedes se manejan con el buscar B, ¿sí? Esto lo van a poder hacer mucho más ágil. Tengan en cuenta que van a trabajar con más registros. Yo ahora estoy haciendo ejemplos que son como más pequeños, ¿sí? Bien, y esta se la vamos a borrar porque fue la que no nos subió, ¿sí? Entonces ahí ya puedo hacer mi carga cruzada, ¿sí? Que hubo una pregunta por ahí que hablaba de las cargas cruzadas de datos. Entonces, tengo los IDs, ¿sí? Una cosa importante, ¿sí? Es que ustedes en los IDs, ¿dónde los pueden encontrar? Los van a poder encontrar en la URL de los registros, lo van a poder encontrar en reportes, o lo van a poder bajar desde el data loader, ¿sí? Y solo tengan presente que hay dos tipos de IDs, uno de 15 dígitos y uno de 18 dígitos. El que siempre recomendamos es el de 18 dígitos, que es de case sensitive, ¿sí? Y que sirve mucho para cuando ustedes trabajan con el buscar B, ¿sí? Y para eso, para obtenerlo, simplemente tienen que crear un campo de fórmula con esta fórmula exacta, está escrita acá, y ahí siempre van a tener en el registro su campo de ID y lo van a poder traer en un informe como yo traje acá, y ahí tienen, ¿sí? Los de 18 dígitos, ¿sí? Entonces estos son los que más le van a servir a ustedes para poder trabajar. Entonces ahora lo que voy a hacer es, este archivo lo voy a exportar, vamos a exportarlo por CSV, ¿sí? Y en el mismo data loader voy a hacer un insert, voy a buscar, si no encuentran, voy a buscar acá el objeto de nación recurrente, voy a buscar mi archivo, le voy a dar siguiente, ahí me dice que va a subir mis 6 registros, voy a hacer mi mapeo de campos, lo guardo, le voy a dar siguiente, y voy a proceder para finalizarlo. ¿Sí? Ahí tengo mis 6 archivos OK, mis 6 registros OK, me voy a mi sistema, voy a mis donaciones recurrentes, y voy a ver, vamos a ver los compromisos que tengo activos, ¿sí? Y acá puedo ver los que fui creando hoy, vamos a ponerle, vamos a aquí hacer una pequeña trampita para ver más rápido los que creamos hoy, y ahí los tenemos creados, ¿sí? Tenemos nuestras 6 donaciones recurrentes creadas, relacionadas con el propio objeto, el propio contacto que necesitábamos, ¿sí? Entonces, eso es la forma en que ustedes pueden subir, ¿sí? Registros cruzados. Con el Data Loader IO, si ustedes tienen el contacto directamente en el nombre, lo que pueden hacer es directamente decir que en vez de buscar y hacer la coincidencia por el ID del contacto, haga la coincidencia por el nombre completo, por el correo electrónico, ¿sí? Esa es la diferencia que van a tener con el
Data Loader IO, ¿sí? Y la última cosita que quería mostrarles, ¿sí? Es cómo ustedes pueden actualizar información que ya tengan en el sistema, ¿sí? Entonces, básicamente, para actualizar información que ya tengan en el sistema, ¿sí? Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es si ustedes tienen donaciones recurrentes, ¿sí? O donativos que quieran actualizar el estado, ¿sí? Con el que, la etapa con la que están trabajando, lo que pueden hacer es tener un reporte, tener el ID de esa oportunidad, y yo en este caso solo voy a querer actualizar la etapa, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, voy a exportar mis datos, ¿sí? Los voy a exportar directamente en CSV, ¿sí? Voy a tener aquí mi reporte, y en el mismo data loader voy a hacer, en vez de un insert, un update. El update va a ser del objeto oportunidades. Vamos a buscar aquí nuestro archivo, ¿sí? El archivo que es el reporte que bajamos. En este caso me dice que contiene 7 registros, fíjense que acá teníamos 7 registros, y, perdón, no hice lo importante, que fue, no les cambié, vamos a cambiar primero, antes que hacer cualquier cosa, vamos a cambiarle los valores, ¿sí? Ustedes se bajan el archivo, lo abren en un Excel, ¿sí? En este caso yo lo voy a abrir acá en mi Google Sheets, y voy a modificar las etapas de cada una de mis oportunidades, ¿sí? Esto fíjense cómo, según cómo lo tengan en su sistema, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que algunas las perdimos, otras las ganamos. Voy a poner otro nombre para reconocerlo más rápido. Voy a descargar otra vez mi archivo separado por comas. Ahora sí, me voy a hacer un update. Voy a buscar el objeto oportunidades. Voy a buscar mi archivo de oportunidades. Le voy a dar Open. Siguiente. Hago mi mapeo. ¿Sí? Hago el automatch. Solo necesito estos dos porque necesito el ID para que lea el sistema cuál es el ID de la oportunidad y la etapa, que es lo que quiero cambiar. Le doy OK. Vamos a darle siguiente y ahí termino. Y si todo va bien, lo que hice, tengo 7 registros success y 0 con error. Y ahora, si vuelvo a mi reporte y doy un refresh, ya tengo mis oportunidades cerrada, ganada, cerrada, perdida, cerrada, ganada, cerrada, perdida, ¿sí? Entonces esa es la forma de actualizar datos en el sistema. Ustedes se bajan la información del sistema, siempre con el ID del registro, lo abren en un Excel, hacen las modificaciones, crean su archivo CSV, y con eso directamente van a trabajar sobre ese objeto, ¿sí? Estamos unos minutitos pasados, pero no quería dejar de mostrarles todos los ejemplos, ¿sí? Sepan que hay otros sistemas con los que pueden trabajar, ¿sí? A ver, ahora vamos a responder todas las preguntas, ¿sí? Está el Data Loader IO, la forma de funcionamiento es bastante parecida, ¿sí? Lo que van a encontrar de distinto es que no van a necesitar los IDs para poder trabajar con objetos cruzados, ¿sí? Para acceder a Data Loader IO es simplemente acceden a Data Loader IO, hacen el login with Salesforce, es muy similar a como estuvimos trabajando recién, ¿sí? Solamente les va a cambiar un poquito el formato, ¿sí? Y van a tener esta limitación de la que hablamos recién, ¿sí? Que van a poder trabajar con 10.000 registros al mes y después van a tener que, van a hacer pagos, ¿sí? La mayor cantidad de registros. Bien. Hay otro que vamos a hacer un webinar aparte de esto, que es, si ustedes trabajan con el Non-Profit Success Pack, hay un data import del Non-Profit Success Pack que les permite subir registros de cuentas, contactos y donaciones en una sola línea de forma más
más agilizada, ¿sí? Entonces, eso, vamos a hacer un webinar especial sobre esto, pero pueden revisar ahí toda la documentación que les voy a dejar, es un sistema muy interesante, ¿sí? Que van a poder usar. Y después hay otras 2 herramientas, ¿sí? Que también se las menciono para que las puedan explorar, que es el Apsona for Salesforce, es un sistema que es bastante simple de usar, se usa como embebido dentro de Salesforce, es un sistema que es pago, pero tienen descuento para organizaciones sociales, así que pueden ingresar también a la página y revisar cuáles son los beneficios. Y también van a tener un Data Connector for Salesforce, que ese conector es un conector con Google Spreadsheets, ¿sí? Que les va a permitir varias cosas. Entre esas cosas que les va a permitir, van a poder jalar archivos, jalar informes directamente desde Salesforce, trabajarlos en spreadsheets y después como actualizar la data en Salesforce, y también ahí van a poder eliminar datos y demás. Van a poder hacer como varios trabajos que son interesantes. Con eso van a poder importar, insertar, actualizar e eliminar datos, ¿sí? Entonces tengan presente que hay más de un sistema para poder trabajarlo, más de una herramienta. Yo trabajo mucho con el data loader que les mostré, porque me parece que es bastante, si bien no es tan amigable a la vista, es bastante robusto, pero también tienen la versión de Data Loader IO cuando no tienen tantos registros con los que trabajar, que también es muy amigable. Antes de pasar a las preguntas, les doy los últimos consejitos. Sean ordenados cuando están trabajando con la carga masiva de datos, ¿sí? Definan cuándo van a usar una carga de datos o una manipulación masiva de datos y cuándo no. ¿Por qué les digo esto? Generar los archivos, hacer todo el trabajo, lleva bastante tiempo. Entonces, si ustedes tienen un volumen chiquitito de datos, a veces es preferible que los usuarios los carguen masivamente, ¿sí? Que se estén trabajando en archivos, en subir, bajar, errores y demás. Entonces, revisen bien cuando necesiten esto. Trabajen muy enfocados. Cuando estén haciendo manipulación de datos masiva, no están haciendo otra cosa. Eso es súper importante. La mayoría de los errores vienen porque hacemos 25 cosas a la vez, mapeamos mal los campos y demás. Hagan un backup. Esto es muy, muy importante. Y después, el otro consejo que les doy es analicen bien la herramienta que vayan a usar cada vez, ¿sí? Para poder definir con cuál les conviene trabajar. No se casen solo con una. A veces hay cosas que pueden hacer más ágiles con otras herramientas. Y a veces vale la pena pagar por alguna herramienta, ¿sí? Como puede ser el caso de Apsona, si ustedes se sienten más cómodos con esa herramienta, o pagar, no sé muy bien cómo es el pricing de DataLoader.io, pero también a veces eso les puede ser de muchísima ayuda, ¿sí? Esos son los consejitos que les doy para terminar. Bien, recuerden que primeros y terceros miércoles de cada mes, y ahora vamos a pasar a las preguntas, tenemos las Office Hours, ¿sí? Donde estamos contestando todas las dudas que tengan, así que súmense ahí si quedaron con alguna duda, si lo probaron, si tienen miedo, vengan a las Office Hours que ahí siempre trabajamos con este tipo de cosas, ¿sí? No necesitan registración previa, simplemente ingresando en este link se pueden sumar. También acuérdense que en el Power of Us tenemos un grupo en español, entonces es interesante que podamos generar conocimiento entre todos, así que los invito a que se sumen a nuestro grupo en español y que puedan hacer sus preguntas ahí. Siempre estamos todos muy dispuestos para poder conversar con ustedes. Y recuerden que el próximo 17 de marzo vamos a tener un webinar con Helen, que vamos a estar hablando de informes avanzados, así que va a ser un poco como hoy, durante una hora vamos a estar hablando de este tema para que ustedes puedan conocer más sobre lo que son informes avanzados. Les agradezco muchísimo por estos 10 minutos que les robé. Acá damos por terminado el webinar y por supuesto nos quedamos con las preguntas que quieran hacer para poder resolver todas las dudas que tengan o la gran mayoría.